Y ahí sí está grabando. Bien. Entonces, les hacía referencia de que en las diapositivas de la anatomía de la raíz, aquí están estas secciones. Exactamente son lo mismo. La única diferencia de esta sección con la sección del libro es que el libro se lo está mostrando en 3 dimensiones. Entonces es exactamente como si cortásemos un pedacito del tallo con un cuchillo y vemos la distribución de la célula. Recuerde que aquí está mencionado inclusive el tema del córtex. ¿Qué es el córtex? El córtex es lo que está fuera, ¿no? de la raíz, de los tallos. Entonces, en el libro le habla de racimos vasculares, pero ya nosotros conocemos que este racimo vascular no es otra cosa sino el mismo tejido vascular. En este caso, el tejido vascular es la parte cafecita, pero en nuestra diapositiva tengo yo mi cilindro medio cafecito en la parte céntrica. Pero el concepto es el mismo, no se ha perdido. No se ha perdido el concepto. Entonces nosotros inclusive en las primeras diapositivas revisamos de que en el tejido vascular cómo era el paso o el traslado de nutrientes a través de las células. Y por ejemplo, habíamos también revisado en la diapositiva en la parte de las raíces que hay células cortas y hay células largas. Entonces, estas células largas y estas células cortas están muy relacionadas a los conceptos que le muestra de manera desagregada el libro. Aquí. Justo en la parte del 43.4, cuando le dice cuáles son los tipos de tejido. Y ahí, de esta manera desagregada, le hace un cuadro sinóptico sobre las funciones. Donde, por ejemplo, ya le habla del parénquima, del colénquima y de la esclerénquima. La clase última habíamos mencionado que la esclerénquima estaba presente o era más notoria debido a que la planta con el pasar de los tiempos va envejeciendo también, ¿no? La célula va envejeciendo y por lo tanto estas células son las más gruesas que se pueden encontrar. Veíamos también en los gráficos o en las secciones del tallo y de las raíces, por ejemplo, la epidermis y la dermis. Y revisábamos también que existe dentro del tejido vascular el xilema y el floema. El tejido vascular, nuevamente, esta gráfica sí la tuvieron desde un inicio. Nuevamente, el tejido vascular es esta parte amarillita como cremita sombreada. Y el dérmico en este gráfico es el filito o el contorno de la raíz o del tallo. Entonces, en el dérmico, ya nosotros habíamos revisado, por ejemplo, vamos a comparar con el dérmico, veamos el dérmico. Habíamos visto que... Por favor, apaguen eso, apaguen eso. Apaguen, por favor, los micrófonos, señores, que no se escucha.
Ya, habíamos dicho que está la presencia de la rizodermis. Entonces, la rizodermis, que es como una especie de capa fina, es justamente el conjunto de tejidos externos, pero que se encuentran en la raíz, que es este. Y en la de la rizodermis, yo, por ejemplo, encontraba los pequeños, las salientes tubulares, que son justamente los pelos radicales. ¿Qué más nosotros habíamos revisado? Habíamos revisado que hay un núcleo y estos núcleos, en el caso de las raíces, están en los pelos radicales. ¿Qué me está diciendo el libro con respecto a este tema? Con respecto a este tema, me está haciendo una aclaración de que todo, ¿por qué dos veces Adriel Navarrete entra y sale? Por favor. Problemas a lo mejor con el internet de él. Suele irse el internet, máster. Buenas tardes. Ah, ya. Cuidado, algún espía se está insertando en la clase y hace malcriadeces. Bien, entonces, no, hay que tener cuidado, por favor, porque ya ocurrió en una clase que una persona ajena generó un disturbio y eso afecta el sistema. Y la persona extraña está usando su usuario, entonces ya eso es grave. Tengamos cuidado con eso. Bien, regresando a la información que le muestra su texto, su libro. Entonces, su libro le habla en términos generales. Apaga el micrófono, Henry. Habla del tejido general de la planta y lo define como tejido epidérmico. Y le hace la aclaración que ese tejido epidérmico está recubriendo todo, hojas, tallos, raíces. Nosotros en las láminas vimos exactamente que para el caso de la raíz se hablaba del córtex, se hablaba también de la rizodermis, de eso se habla, ¿no? ¿Qué más menciona el libro? De que existe la peridermis, y que la peridermis, por supuesto, conforme las plantas envejecen, es la parte leñosa. Franklin Castro de nuestra clase, ¿no, verdad? Sí, máster, la señora Luisa. Adriel ha levantado la mano. ¿Hay alguna pregunta? No, Miss, no. ¿Y por qué levantó la mano? Disculpe. Fue un error. Ah, ya. Bueno, entonces, el libro también les menciona de la clasificación de estas células, de la parénquima, de la colénquima y de las células esclerenquimatosas. Y le da 3 ejemplos. La clase de ayer mencionábamos que, que en el caso de las células parenquimatosas hay más espacio en ellas y que inclusive ellas tienen entre una de las funciones la captura de aire. Son más espaciosas. Estas células parenquimatosas usualmente se reflejan desde que la planta nace, ¿no? Y va desarrollándose. Estas células son de paredes delgadas. La estructura de estas células son delgadas. Y por supuesto, ellas tienen la función de almacenar el nutriente. Eso es lo que ven en el caso de esta papa. Y estos que parecen como discos, no hablo de los que están sombreados de lila, sino
los límites, ¿no? Los límites entre unos y otros bloques. Esa es mi célula mi pared celular delgada. Mientras que la colénquima son las paredes más gruesas, son aquellas paredes celulares gruesas. Y le da un ejemplo, el apio. El apio. Y la esclerénquima, en cambio, hace referencia al envejecimiento de la planta. Y normalmente ya las células esclerénquimas ya llega un momento en que mueren. Mueren, ¿no? Entonces, esto es lo que le muestra su libro. Pero vuelvo a insistirle, lo hace de manera o de un contexto general. Usted puede ver a lujo de detalle en su diapositiva inclusive cómo están también distribuidas en la raíz. Ya le habla de la estructura de la raíz. O sea, ya vamos aterrizando los elementos propiamente de la planta. Entonces, por ejemplo, mientras en términos generales se habla de la epidermis, cuando lleguemos a la raíz tenemos la rizodermis. Y también se nos ha definido dónde están ubicadas la exodermis y la endodermis. Pero muy importante, esto es parte de la epidermis de la planta. Es como ver con un lente de aumento cómo está constituida la epidermis y la dermis de la planta. En el caso de esta diapositiva de mi raíz, igual mi raíz sigue conservando sus tejidos bases, ¿no? Sus tejidos funcionales. Entonces, miren que en su diapositiva inclusive menciona, ¿no?, que las raíces no presentan clorofila en el córtex, pero sin embargo las células tienen almidones, estructuras secretoras, idioblastos, están las células taníferas. Entonces, del libro nosotros podemos desprender que justamente si habla de reservas de almidón, si habla de estructuras secretoras, si habla de esto, está justamente hablando es de estas clasificaciones de células alargadas o de los tejidos que están compuestos por estas paredes gruesas que son la esclerénquima. Habla justamente de esas funciones. Aquí tienen inclusive una aclaración en donde le menciona que las parénquimas tienen paredes celulares delgadas y que, por ejemplo, realizan la secreción de hormonas, almacenamiento y fotosíntesis. Entonces, estas parénquimas son las mismas que nos estamos refiriendo en las diapositivas de la raíz. Exactamente las mismas. Cuidado, alguien va al libro y dice, uy, pero ahí hay otras cosas que la profesora no ha enseñado. Disculpe, en su diapositiva, vuelvo a insistir, está dando dónde está ubicada la célula, cómo está en la estructura de la plantita distribuidas estas células largas y estas células cortas. ¿Dónde están aquellas células que son más gruesas, que reflejan ya la vejez de la planta? Nos habíamos quedado justamente en el xilema. Entonces, el xilema transporta agua y minerales. Y obviamente se encuentran desde la raíz hasta toda la parte de arriba de las plantas. ¿Qué más tenemos que menciona su libro, que es muy importante? El floema. Este gráfico era el que quería mostrarles. Entonces, ya nosotros habíamos dejado aperturado el tema del floema y su función con respecto a la captura o al almacenamiento de los carbohidratos y de los aminoácidos.
Entonces, aquí tenemos un corte. Muy importante, este es un corte de la pared de un tallo. Y podemos ver nosotros los dos tipos de células conductoras, las traqueidas y los elementos del vaso. Las traqueidas son estas que tienen forma como de silbato. Y en esas células que tienen forma de silbato, nosotros encontramos las concavidades. Cóncavo significa que tiene una especie como de depresión. Entonces, las traqueidas normalmente son delgadas, son muy delgadas. Pero vuelvo a insistirle, esto es la pared del tallo de una planta y seccionarle y sacarle su tejido central. Vamos a explicarnos mejor con la diapositiva. Esto. Es como que si hubiésemos nosotros sacado esta parte central, color rosado, algunos la verán como lila, la hemos sacado. Y hemos dejado abierto y estamos viendo de frente toda esta área llamada arénquima de la corteza de la raíz. Entonces, estas áreas también están en el tallo, también se encuentran en el tallo. Y a eso es que hace referencia su libro, cuando le menciona de los tejidos tubulares y alargados. Estos tejidos tubulares y alargados. Entonces, el floema se encuentra justamente en estos elementos de tubo criboso. ¿Qué es una criba, por si acaso? ¿Cuál es el concepto y por qué le dice tubo criboso? Porque tiene estos pequeños orificios. Estos pequeños orificios que usted puede visualizar en la figura, por eso le dice criboso. Como la palabra lo indica, la criba significa que retiene y da paso. La planta absorbe agua. La planta tiene savia. La planta tiene también su actividad de la clorofila. Entonces, ¿qué hacen estas especies de agujeros? O esas concavidades que tienen ustedes ahí señaladas. Permite el paso del nutriente. Permite el transporte del nutriente. Ayuda, por ejemplo, a la reacción y a la formación de la famosa glucosa, ¿no? Para las plantas también existe la formación de azúcares. Todo esto dentro del contexto de la fotosíntesis. Nuevamente, el floema se encarga de transportar, ¿qué cosa? Los carbohidratos, los aminoácidos y las hormonas. A diferencia del xilema, que el xilema, en cambio, solo está dedicado a transportar aguas y minerales disueltos. Pero todas estas células viajan a través de esta estructura que se llama traqueidas. Y las concavidades permiten el paso del agua y de ciertos nutrientes. Por favor, preguntas, señores. Preguntas. Noten que ya estamos entrando a conceptos más complejos de la planta. Ya estamos avanzando de las estructuras generales hacia allá la parte más especializada. Preguntas, por favor.
Sí, Miss, yo tengo un cuestionamiento acerca de lo que estaba diciendo no hace poco sobre el dilema y Floema. el otro, el floema, sí. No, a ver, aquí en la imagen no distingo cuál de los dos sería, o... Es que esta imagen, a ver, voy a ponerlo en unos términos más sencillos. Estos son como la carretera por donde viajan esos tejidos conductores, o por donde están los tejidos conductores. Eso es esta gráfica. Entonces, en la figura 43.4 le dice, el xilema contiene dos tipos de células conductoras, traqueidas y los elementos del vaso. Pero estos son los caminos por donde se transporta el agua y los minerales disueltos. Y el floema, que es por donde se transportan los carbohidratos, más adelante creo que está la figurita. Pero estos son como, o sea, es una vista general del tejido. Y nuevamente, este tejido es el detalle de esas partes amarillas que nosotros veíamos en las láminas o en las diapositivas anteriores. Ese es el detalle. No sé si está contestado o satisfecha Yelania. Bueno, todavía me queda, o sea, todavía no grafico exactamente cuando hablamos de xilema y cuando hablamos de el otro término, floema. Sí, o sea, mire, nosotros tenemos, a ver, voy mejor a sacar mi pizarra porque creo que es más. Vamos a sacar la pizarra. Y vamos a dejar de compartir esta pantalla. Teníamos la vista todos ven la pizarra, creo. Sí, Miss, la verdad. Sí, Miss. Entonces, nosotros habíamos hablado ahí está. Aquí vamos a dejarlo más gruesito. Esto nosotros conocíamos como el tejido vascular, ¿verdad? ¿Puedes acercar un poquito la pizarrita? Máster, no veo. A ver, vamos a regularla. Está muy arriba, Máster. Hola. No me escucha. Ahí. Sí, ahí. Correcto. Ya. Nosotros habíamos dicho que había un tejido vascular que era el centro, ¿verdad? Por si acaso, estoy haciendo este círculo concéntrico pensando en que yo he cogido la planta
vamos a suponer que esta es mi planta. No tengo ni una planta. Y lo que he hecho es cortarle con un cuchillo aquí. Y estoy viéndola de frente. Eso está claro, por favor, porque esa es la única manera de poder entender estos conceptos. Entonces, hemos hecho ese corte. Hemos hecho un corte en el tallo y estamos viendo de frente. Y de frente, nosotros habíamos identificado que el tallo o la raíz, porque son extensiones nomás, tenía un tejido vascular y tenía ¿qué cosa aquí? Un tejido fundamental. Entonces, el floema y el xilema, que se encargan de la transportación, hago la pregunta cualquiera, ¿dónde está? ¿Está en la dermis o en la resodermis o está en el tejido fundamental o está en el vascular? Respóndame esa pregunta, cualquiera de ustedes. Si le está diciendo que el floema y el xilema son tejidos que transportan En el vascular. Correcto, en el vascular. Eso es lo que nos está mostrando Yelania el libro. Está cogiendo la planta de manera vertical, y yo con un cuchillo estoy cortándola por la mitad de forma vertical y la estoy abriendo. Pero ¿con qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con el centro, que es la parte vascular. Y aquí, abriéndola así a lo largo y de frente, voy a encontrar esos huequitos que son las concavidades. Ahí encuentro yo el xilema y ahí encuentro el floema. Por favor, ¿está claro ahora sí por qué o cómo están esas figuras? Sí, maestra. Y ahora sí me interesa escucharlo a Yelania. ¿Se aclaró el asunto? Más o menos. Todavía me queda una pequeña duda por ahí. Es que lo que pasa es que el día de ayer que tuvimos una clase, justamente el profesor trató ese tema y entonces me quedé un poco confundida entre una cosa y otra porque, a ver, él decía que solamente era la savia. Entonces a eso me refería. Solo ¿Es un era... líquido o es un tejido? ¿Qué era qué cosa? Solamente, o sea, el xilema era solamente la savia, pero estamos viendo que es un componente más de la planta. Es que... por eso es la duda que me quedó a mí, y por eso ahorita que estoy escuchando, estoy así en ese dilema. Ya, pero es que el xilema como tal y el floema, ¿dónde o en qué parte usted los puede visualizar en la plenitud de sus funciones? Le hago la pregunta a usted. ¿Dónde es que está todo el... Vuelvo a insistirle, a mí me gusta usar palabras un poco sencillas para poder entender los enlaces de los conceptos. ¿Dónde está la caminería? ¿Dónde está la caminería de transporte de agua, almidones y aminoácidos? ¿En qué parte está? Le pregunto a usted, ¿está en las hojas? Desde luego que no, pues tendría que estar en el tejido vascular principal. Pero yo lo que me refería es que él decía que estaba en la corteza el xilema, entonces a eso me refiero, porque si estamos hablando del tejido vascular es interno y la corteza está de fuera. Ya, pero acuérdense también que el xilema y el floema es un tejido que también está presente en toda la planta. ¿Y qué ocurría con el tema de raíces? En el tema de raíces, yo empiezo a encontrar estas células o estos tejidos ya más pegados a los pelos, a las vellosidades, pues. Ya. Recuerde eso, recuerde que se acuerda de los núcleos, la lámina de los núcleos. Le regreso, a ver, le regreso a esto. Le regreso a esto. Todos tienen ya en la vista esto. ¿Qué ocurre? Estoy refiriéndome exactamente a la parte derecha inferior. Y si ve usted que hay en los pelos radicales los núcleos.
por favor, respóndame las personas. Observan el núcleo que está en los pelos radicales. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, Entonces, máster, sí. esos pelos radicales también tienen tejido. Y les hago la pregunta, ¿qué cree que transportan por ese tejido del pelo radical? Transporta agua. También le toca transportar aminoácidos, sino como captura. Pero la célula o el tejido que trabaja en eso se llaman xilemas y se llaman floemas. Y cada uno de ellos tiene una función en particular. Eso es lo que le está diciendo su profesor y lo que le está diciendo esta teoría. En su mayor plenitud, por supuesto, y más fácil la observación se va a hacer en el tallo, porque ahí tiene usted toda la caminería de idas, venidas, de agua, de carbohidratos. Máster, disculpe la interrupción. La compañera Erika se le apagó el laptop, se volvió a conectar para que la acepte, por favor. Ya, pero no aparece en pantalla. Yo no la veo aquí en pantalla que está pidiendo entrada. Cuando entre. Bien, entonces, volviendo a esto, el xilema y el floema, claro que están presentes en la raíz. Tienen que estar presentes en la raíz, porque son los encargados de la transportación de esos elementos. Pero el gráfico del libro hace alusión a un segmento tomado del tallo, nada más. Por favor, quedó ahora sí claro el asunto de la presencia del floema y del xilema como tejido de las plantas. Bien. Acuérdese, mire, acuérdese inclusive que se habla de la epidermis, ¿verdad? Pero cuando yo trato de la raíz, habla o le llama rizodermis. Pero no es que la rizodermis es algo totalmente distinto a la epidermis, no. Simplemente es una extensión o es parte de la piel, pero de la raíz. Nada más. Pero el concepto básico no se puede perder. La rizodermis es parte de la epidermis de la planta, sino que está ubicado eso en la raíz. Máster, la compañera Erika me envió una imagen de que ella se encuentra en sala. A ver, señor Ochoa, no me interrumpas, por favor, que cuando la persona ingresa, aparece un anuncio, por favor, y ya aparece el anuncio y ahí le digo, no ha aparecido el anuncio, no aparece el anuncio. No aparece. Bien, entonces, esa es la situación de esta gráfica, del floema y del xilema. En esta gráfica tenemos el xilema. El xilema. Y menciona que el xilema también tiene esas cavidades que le llaman las traqueidas, tiene los elementos del vaso y por supuesto tiene las concavidades, que son estos orificios por los cuales circula o transporta los elementos. Preguntas, por favor. Preguntas. Hemos hecho este marco o esta revisión comparativa para poder enlazarnos con el contenido del texto. ¿Por qué? Porque recuerde usted que las preguntas van a salir del libro. Entonces, al final, yo con ustedes nunca revisé este libro. Disculpen la pregunta y la curiosidad. No, me. No. Ya. Entonces, al final del cada capítulo, ya les voy a enseñar.
Ya les voy a enseñar el final del capítulo. Al final del libro, al final de cada capítulo, hay un segmento de preguntas y respuestas. Este es un caso de estudio, Guardián de la Tierra. Este es otro caso de estudio, ya de este pueden ir leyendo el capítulo 43, porque los casos de estudio van a quedar en forma de taller, donde ustedes lo que hacen es argumentar. Aquí. En el repaso del capítulo, ustedes tienen preguntas claves. Entonces, yo les sugiero que avancen en la lectura y concluido el capítulo 43, revisen las preguntas clave. Y hay inclusive un pequeño test. Hay un test aquí, los términos clave. Preguntas de repaso. Entonces, esas preguntas de repaso, señor, son las que van a quedar subidas en la plataforma para que ustedes respondan. Y obviamente de estas preguntas de repaso va a salir el examen. Hay inclusive unos conceptos de llenar espacios. Esto también es importante que ustedes los completen y los estudien. Y la aplicación de los conceptos. Esto está al final de cada capítulo. Entonces nosotros estamos avanzando en del 43 y ya hemos llegado hasta la parte de las raíces. Hemos llegado hasta la parte de las raíces. De manera que los casos de estudio van a quedar elevados como foro, y usted debe de argumentar en esos foros hasta la segunda semana de agosto, que prácticamente estamos casi sobre esas fechas, ¿no? Ya estamos 15. A mí me preocupa en realidad la extensión de la materia. Y de ahí vamos a entrar a reproducción y desarrollo de las plantas, que es el capítulo 44. Yo creo que por la cuestión de tiempo vamos a llegar hasta el 44. Y de ahí trataremos de saltarnos a zoología, a la sección 40, que habla de los animales, ¿no? Y por lo menos ver el árbol fila de animales. Bien, entonces, ¿alguna pregunta o alguna incógnita de cómo estamos relacionando las diapositivas con el libro, o alguna otra pregunta con respecto a los conceptos que hasta ahora hemos revisado, que es el parénquima, el colénquima, bueno, hoy hemos tocado lo que es el xilema y el floema. La clase de ayer solamente lo vimos de una manera muy general y creo que solo lo mencionamos nomás. Preguntas, por favor. Preguntas. Miss, A ver, les soy Alison. Alison, sí. Dime, aparte es un tema, aparte los dos foros, son de los dos temas que usted dijo, ¿verdad? Usted va a detallar de qué página a qué página. No, el foro son los casos de estudio. Ah, ya. Son dos. Se va a abrir un foro que diga, ¿por qué las hojas pierden su color en otoño? Así va a quedar en el foro. Entonces, ustedes tienen que responder, ¿cuáles son sus criterios? ¿Por qué creen que las hojas pierden su color en el otoño? Ya, pero solamente va a haber un foro, no va a haber dos foros. Van a haber dos foros, porque en este capítulo, el 43, tenemos dos casos de estudio. Miren, tenemos el por qué las hojas cambian de color. Esta es la continuación, por si acaso. Y estamos en la página, estamos hablando de la continuación de la carátula de este capítulo 43. Entonces, va a quedar ese y el caso de estudio, el de los sorprendentes impactos de las selvas tropicales sobre el clima y su propio crecimiento. Entonces, estos dos casos de estudio van a quedar como foro.
Y usted Ya, debe Miss. argumentar en función de la lectura del caso de estudio, Claro. que usted investigue en libros o en el internet propiamente. Ya, Miss. Muchas gracias. ¿Qué otra pregunta tienen, por favor, señores? Para generar la grabación. Diga con confianza, por favor, no importa, porque la idea, yo entiendo que presencialmente esto hubiese sido mucho mejor detallado porque tenemos la pizarra amplia, yo puedo contestarles preguntas sobre la marcha y no estamos perdiendo tiempo con que el uno entre, con el otro que se desconectó. Hay que hacer el esfuerzo y avanzar en la medida de lo mejor posible. De hecho, no tengo ningún inconveniente si planteamos en ampliar los tiempos de conexión, pero eso tienen que decírmelo claramente. No quiero problemas con nadie, ni que luego me digan, no, pero es que usted se conectaba 2 veces cuando solamente en verdad tenía que conectarse una vez. Yo no tengo ningún inconveniente en ampliar, porque en realidad los conceptos de la botánica son amplios y tienen su nivel de complejidad. Tienen su nivel de complejidad. No porque son plantas podemos menospreciarla o decirle que sus tejidos son más simples. No es así. Y de hecho ya lo están ustedes comprobando, ¿no? Hay tejidos fundamentales, está el tema de la epidermis que luego se hace córtex y en las raíces se llama rizoma. Entonces todos esos cambios al principio es duro entenderlos, ¿no? Preguntas, por favor. Preguntas. Del libro hemos avanzado en realidad hasta lo que corresponde a la raíz. Hemos llegado hasta aquí, hasta pelos radiculares. Y habíamos dejado, creo que una tarea de los tipos de raíces, o solamente habíamos visto una lámina de los tipos de raíces. Nada más. Acá está, en cambio, su raíz con la cofia, el meristemo. Entonces, nosotros hemos avanzado hasta la página 851. Estamos revisando esos conceptos, ¿no? Preguntas, señores, por favor. Preguntas. Bien, si no hay preguntas, tenemos la sesión el día de mañana, ¿no? El día de mañana a las 4 de la tarde. Mañana, miércoles a las 4. Sí. Encienda por favor su pantalla porque tengo que tomar la foto de los 23 participantes. Ya, listo. Listo, muchas gracias.